Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Hoy venimos con una estrategia que llevo ya varios días haciendo pruebas, investigando, viendo qué tal se comporta y hoy lo vengo a compartir con todos vosotros, así que vamos a pasar a pantalla. Bueno, tremendo el movimiento de Bitcoin de hoy, ¿eh? No sé si ha subido a un 8%, un 7%, bueno, una barbaridad. Nos estamos ahora mismo manteniendo ahí en el nivel de los 30.000, veremos a ver lo que pasa. Bueno, ya sabéis que operamos en el exchange de BingX, que es la plataforma que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Recordad que si queréis operar con bajas comisiones es muy importante elegir la plataforma donde vais a operar. Como siempre os digo, hay un montón de exchange, por eso sé que es una elección difícil, pero no tenéis más que pasar por el grupo de Telegram y preguntar a los miembros que están operando con el exchange de BingX y os van a decir lo mismo que yo, ¿vale? Comisiones muy bajas, cuenta demo ilimitada, sin verificación KIC, futuros estándar, futuros perpetuo, dependiendo de la complejidad o de la forma de operar que queréis tener. Pero bueno, el día de hoy lo que vamos a ver son dos indicadores especiales de TradingView, así que nos vamos a nuestra plataforma de análisis favorita. Ya sabéis que aquí es donde analizamos, pero después a la hora de operar nos vamos a BingX. Bien, vamos directos a indicadores, vamos con el primer indicador, es este que tenéis aquí, Zigzag Cloud, le vamos a dar un clic, tranquilos que después pasamos a configurar todo. Siguiente indicador, Zigzag Multi-Time Frame with Fibonacci, le damos un clic, genial. Bueno, vamos a hacer algunas modificaciones muy sutiles. En primer lugar, el Zigzag Cloud lo vamos a dejar por defecto. En la configuración tenemos la opción de mostrar el zigzag, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente indicador, ¿vale? Así que aquí lo dejamos por defecto. Ahora sí, nos vamos a ir al Zigzag Multi-Time Frame Fibonacci y aquí sí, vamos a darle a mostrar zigzag. Aquí lo tenemos la opción, mostrar zigzag, ahí lo tenemos. Y también vamos a hacer una pequeña configuración aquí en Label Location. Vamos a poner esto, cambiamos de left a right. Es básicamente esto, ¿eh? Los números que tenemos aquí, en lugar de tenerlos aquí, los vamos a poner a este otro lado. Eso va a hacer que tengamos la gráfica totalmente limpia y aquí los números no nos van a estorbar, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que volvemos otra vez a la configuración y muy rápidamente me pongo para aquí para que lo veáis y si le damos a colocar en la derecha, ok, y ahí lo tenemos, ¿vale? A la derecha. Aquí no nos estorba la gráfica, está después de la gráfica. Bien, amigos, pues esto es lo que vamos a ver hoy. Ya os digo que es súper interesante. Os voy primero a comentar un poco pues qué son los indicadores. Por un lado tenemos el Zigzag Cloud, que como habéis visto lo hemos dejado por defecto. Este indicador está basado en las bandas de Bollinger. De hecho, voy a ocultar el otro indicador para que lo veáis bien. Así está el indicador Zigzag Cloud nada más en pantalla. Este indicador está basado, como os digo, en bandas de Bollinger, pero en este caso se representan en forma de nube, como estáis viendo, la parte verde alta y la parte color vino o color rojo por debajo. Esto está genial y os digo por qué. Porque si no, con el siguiente indicador que tenemos ahí en oculto, nos haríamos un lío. Nos haríamos un lío con tanta línea, entre las líneas del Fibonacci, entre las tres bandas de Bollinger, etcétera, tendríamos un gráfico muy cargado. Y aquí esto nos representa las bandas de Bollinger. Es exactamente igual, los mismos valores. De hecho, esta estrategia se basa también en buscar esas zonas de rotura de banda de Bollinger, como es por ejemplo este caso. Vosotros pensar que son unas bandas de Bollinger, ¿vale? Mirar cómo siempre buscamos ese retroceso cuando la nube es rota por uno de los extremos, ¿eh? Como puede ser las zonas para entrar en short, como aquí para entrar en short, ¿vale? Estas zonitas, o como puede ser aquí para entrar en long, en estas otras de abajo. Bien, borramos dibujos y ahora sí, vamos a poner el Zigzag Multi-Time y os explico de qué va. Es un indicador basado en el retroceso de Fibonacci, creo que no cabe decirlo porque lo estáis viendo aquí con los valores y demás. Aparte de tener incluido un indicador de zigzag, que es este que hemos puesto en la configuración. ¿Qué es lo que nos hace el indicador de zigzag? Nos va a ir marcando la estructura pasada. ¿Por qué digo la estructura pasada? Porque esto no se va a marcar hasta que el precio no llegue a cierto nivel. No penséis que aquí arriba ya se va a marcar esta línea. Lo importante, y es donde le vamos a sacar el jugo a este indicador, es que nos va marcando la estructura que vamos teniendo, la estructura pasada. Para eso lo queremos este indicador, ¿vale? Básicamente le vamos marcando estos mínimos y estos máximos en el precio. De hecho, como os digo, cuando vemos esto y vemos el retroceso, el indicador tarda todavía un poco. Esto, como os digo, empieza a retroceder cuando llega a un punto máximo, pero lógicamente el indicador no va a ponerse la línea roja, básicamente porque todavía no sabemos si este punto es el máximo real o va a seguir subiendo, ¿vale? Simplemente aquí lo que vamos a usar es la estructura
estructura. Eso sí, lo vamos a tener siempre en todo momento pendiente. ¿Por qué? Porque aquí sabemos cuándo va a haber un mínimo inferior al anterior o un máximo superior al anterior, etcétera. Si estamos en un rango, vamos a saberlo todo en todo momento, sin falta de tener que usar una media, en este caso una EMA, para mirar la tendencia general. Yo aquí no la usaría. Podéis poner una EMA de 200 si queréis, pero ya os digo, para esta estrategia lo mejor es centrarse en la estructura y olvidarse de la tendencia. Bien, niveles de Fibo. Yo creo que esto ya todo el mundo los conoce, los niveles de Fibonacci, ¿vale? Si no, tengo en el canal, ¿vale? Para aquellas personas que no conocen lo que es el retroceso de Fibonacci, tengo en el canal varias estrategias, como 3 o 4. Lo tenéis muy fácil, simplemente tenéis que entrar dentro del grupo de Telegram, que tenéis el link en la descripción, y una vez que estéis dentro del grupo de Telegram, os vais a la sección que dice estrategias, ¿vale? Mi grupo de Telegram tiene diferentes secciones, como 10 secciones, 2 de chat públicas y otras privadas con información, ¿vale? Tanto herramientas gratuitas para que uséis, herramientas VIP, toda la lista de estrategias y un montón de cosas más, ¿vale? Pues os vais directos a estrategias y con la lupa arriba del todo escribís la palabra Bollinger y os va a aparecer con esa palabra clave que habéis puesto todo lo relacionado, ¿no? Entonces ahí podéis buscar fácilmente los vídeos. Bien, esto es lo que más me gusta, mirar cómo respeta aquí a la perfección el nivel 0 junto con la rotura de la banda de Bollinger. Seguramente mucha gente se estará preguntando qué niveles son los más importantes del retroceso de Fibonacci, y ya os digo que no todo el mundo os va a responder lo mismo. Para mí, niveles importantes donde el precio se puede detener, este tramo tampoco es que nos ayude mucho, porque ya sabéis que hoy ha subido Bitcoin casi un 10% o un 8% o un 7%, una barbaridad, pero en condiciones normales de mercado, niveles importantes a tener en cuenta de Fibonacci, pues os digo, un nivel importante es el 0,618. De hecho, si nos fijamos, vemos aquí cómo actúa en una zona de soporte que después actúa de resistencia, y en el pasado, si llevamos la línea del pasado, también es una zona importante. Otro nivel importante es el 0,786, otro nivel importantísimo. De hecho, vemos aquí cómo también se respetó muy bien, formando aquí esta zona de resistencia que en un pasado actuó de soporte. Vosotros, desde la configuración, si os vais aquí, podéis eliminar ciertos niveles que no queréis tener aquí, ¿vale? Esto también es muy útil, no os los quita todos, pero sí algunos. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo haríamos esas entradas tanto en long como en short. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Nosotros, para hacer una operación en long, nos vamos a fijar pues en el zigzag cloud, o en esta nube que básicamente nos está formando una banda de Bollinger, pero en forma de nube, para que no nos estorben ahí tanta media con después las rayitas del Fibo y demás. Entonces, y con el zigzag, que ya no lo contaba, el zigzag también ocupa sitio y lo que hace es ensuciar la gráfica, ¿no? Con tantas cosas. Bien, entonces nosotros, aparte de tener la estructura de mercado marcada y definida, en lugar de una media, pues tenemos
estos máximos, que como vemos son decrecientes. Por otro lado, aquí vemos esta zona que se está manteniendo ahí fuerte y de hecho podemos ver muy fácilmente de una vista súper rápida los máximos y los mínimos del precio, ¿vale? Así que el zigzag en este caso es súper importante. Hay diferentes tipos de zigzag, os vais a encontrar por ahí un montón de indicadores que no son iguales. Hay zigzag que van de unos puntos a otros, pero este zigzag en concreto va buscando esos máximos y mínimos de la estructura. Cuidado, os lo digo porque si buscáis en indicadores zigzag os van a aparecer un montón de cosas y muchos no tienen nada que ver porque no os busca máximos ni mínimos. Este sí, aparte debe tener el extra de la herramienta de retroceso de Fibonacci. Bien, nosotros lo que vamos a hacer, como os comenté antes, es después de que rompa la nube o la banda de Bollinger, porque al final está la banda de Bollinger aquí pero oculta, es donde vamos a hacer nuestra operación en long. Vale, esa es la primera condición, pero ¿qué más cosas vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la estructura. La estructura aquí nos la marca, ¿vale? Como veis, la estructura nos la está marcando el zigzag. Nosotros desde aquí podemos ver qué es lo que está haciendo el precio. Mínimos crecientes, ahora mínimos al mismo nivel. ¿Qué quiere decir cuando hay mínimos al mismo nivel? Os lo dije en el vídeo anterior. Después de una bajada o de una subida, no importa, si el precio empieza a hacer mínimos al mismo nivel, eso indica reversión. Vale, que tenemos una cosa. Por otro lado, rompimiento de la banda de Bollinger o la nube por la parte inferior. Otro indicativo de que el precio va a rebotar o va a tener un posible rebote. Por otro lado, aquí ya veis que esto se nos muestra al final, no lo podemos llevar aquí, tiene que ser a tiempo real, pero tenemos también el indicador de Fibonacci. Si se encuentra el precio aparte de eso en un nivel importante, pues entonces mayor confirmación. Mirad aquí con qué precisión se respeta el valor de 0. El valor de 0 no se puede subestimar. Yo os dije antes que el valor de 0,618 y 0,86 son los valores más importantes para mí a la hora de buscar un retroceso, pero a la hora de buscar un mínimo o un máximo está el 0 y también está el nivel de 100. Algo que quería comentar antes, que al final luego se me fue la olla, y es que este indicador dibuja los niveles de Fibonacci entre el 0% y el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si el precio sube o baja del nivel de 100%, el script va dibujando los niveles de Fibonacci en consecuencia. Esto significa que dibuja niveles de Fibonacci hasta que estos niveles sean más altos o más bajos que el precio, ¿de acuerdo? Es decir, si esto empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, lo que va a hacer el Fibonacci va a ir calculando el máximo más alto y el mínimo más bajo y va a volver a trazar el Fibonacci como si lo hiciésemos nosotros mismos. En todo momento vamos a tener trazado el indicador de Fibonacci sin que lo tengamos que trazar nosotros a tiempo real. Claro, si nos vamos atrás en la gráfica, pues no nos sirve de nada. Ahora, para hacer un backtesting, sí, para hacer un backtesting sí nos va a aparecer siempre al final aquí, en las últimas velas, ¿vale? Entonces, vale, como os digo, aparte de tener esas dos confirmaciones, si estamos apoyados en un nivel 0, en un nivel 0.36, ¿vale? Puede ser un nivel importante, pero ya os digo, yo me fijo mucho en los valores de 0.618 y 0.5. Y bueno, valor de 0, ya veis, el valor de 0 me marca unos mínimos con mucha precisión. Mirar ahora el movimiento de Bitcoin, como aquí ha respetado el 6.18 de nuevo, ¿vale? Doblado 3 veces hacia arriba, ¿vale? Porque fijaros que aquí se repite, en el momento que llega al último valor, se vuelve a repetir, es decir, 0.618, aquí está el 1.618, aquí está el 2.618, que mirad lo que hizo el precio. En el punto 2.618 el precio se paró ahí un poco, bueno, hubo un pequeño rechazo, después subió, pero se tomó un pequeño escalón, ¿vale? Y fijaros aquí ahora, no es casualidad, ¿vale? En el punto 618 se ha vuelto a frenar el precio, siempre, el 618, por eso es un nivel que a mí me gusta. Esto, ya sabéis que esto no es un reloj suizo, esto es análisis técnico con el cual hemos construido esta estrategia y como en todas las estrategias no hay un 100% de aciertos, ya lo saben, ¿vale? Así que muchas veces el nivel de 6.18 se lo pasa por el forro, tanto para arriba como para abajo, y esas cosas pasan, no quiere decir que no funcione, ¿vale? Solamente hay que tener una buena gestión de riesgo y si tienes un plan de trading, una estrategia, seguirla y ya está, ¿vale? Sin más. A la hora de entrar en short, pues básicamente lo mismo, venimos. Os voy a quitar los dibujos para que no os liéis. A la hora de entrar en short, como os comentaba, lo mismo, ¿vale? Venimos de una subida. Si identificamos máximos al mismo nivel, habrá que ir pensando en entrar en short, ¿vale? Al menos yo. Confirmamos la estructura. Por otro lado, miramos que hayamos roto la banda de Bollinger o la nube de color verde en este caso. En este caso por la parte superior porque entramos en short. Y recordad que esta línea se va a formar tarde, no se va a formar a tiempo real, ¿vale? Porque es normal. El precio si sigue subiendo
el indicador no sabe cuál es el máximo. Por eso nos vamos a basar en él, o lo vamos a usar básicamente para saber la estructura pasada, pero no lo que va a pasar. Lo que va a pasar, eso ni Dios lo sabe. Por otro lado, aquí ahora mismo no tenemos el FIBO, porque el FIBO se representa, como habíamos visto antes, al principio de las velas a tiempo real. Pero ahora mismo aquí, si tuviésemos el Fibonacci y este punto donde tenemos pensado entrar se corresponde con el 0,618, pues entonces es una triple confirmación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se os haya hecho muy pesado, ante todo, que hayáis pasado un rato agradable, tranquilo. Y ya dicho esto, si os ha gustado el contenido, dejarle un like, un comentario al vídeo, es la única manera de que esto pueda seguir adelante, pueda seguir creciendo. Sin vuestro apoyo, esto no crece. Y si esto no crece, esto se termina. Y nada, amigos, ahora sí, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.